Es la hora del terror. Suscríbanse ya y denle a like para no perderse ninguna historia. La primera vez que lo vi fue en un tramo desolado de la N232, una maldita y serpenteante franja de asfalto entre Zaragoza y Logroño. La noche era un terciopelo negro y húmedo, una oscuridad tan espesa que parecía tragarse la luz de los faros de mi viejo camión uno por uno, como una criatura viva y hambrienta. Cualquiera que haya conducido por estas carreteras solitarias sabe que tienen alma, una personalidad antigua y cansada que susurra historias a quienes quieren escucharlas. Yo, Javier, de Zaragoza, había oído esas historias durante más de 30 años. Pensaba que todo eran tonterías, cuentos exagerados de quienes habían dormido poco y bebido demasiado, historias para asustar a camioneros novatos. Lo había visto todo, desde ganado en la carretera hasta atracos, y creía que nada podría sorprenderme ya. Hasta aquella noche. La fatiga era un peso pesado en mis huesos, un cansancio que iba más allá de lo físico y llegaba al alma. La carretera estaba desierta, un túnel excavado a través del mundo de los vivos, y yo era el único lo suficiente tonto como para atravesarlo. Fue entonces cuando un escalofrío recorrió mi espina dorsal, ese frío súbito y ancestral que no viene de fuera, sino que brota de dentro de los huesos, una advertencia primitiva de que algo iba mal, profundamente mal. Mis ojos, por puro instinto, saltaron al espejo retrovisor. Y no era mi propio rostro cansado, marcado por las noches en vela y la eterna mugre de la carretera, el que me miraba. Era otro hombre. Sentado en el asiento trasero, perfectamente inmóvil, con las manos apoyadas en las rodillas como un pasajero paciente esperando a que llegara su destino. Su rostro era una fotografía borrosa, una imagen de una película muda proyectada en la oscuridad. No tenía expresión, solo una palidez de luna llena, con ojos que eran dos manchas oscuras y vacías, dos agujeros perforados en la realidad. Mi corazón dio un salto violento dentro de mi pecho, un clavo de adrenalina clavado directamente en mi instinto más primitivo. Pestañeé rápidamente, sacudí la cabeza con fuerza, apreté los ojos y los abrí de nuevo, seguro de que el agotamiento por fin me había vencido, de que mis sentidos me traicionaban. Cuando volví a mirar, el asiento trasero estaba vacío. Solo la oscuridad y la sombra irregular de mi chaqueta colgada en la percha. Respiré aliviado, un suspiro tembloroso y quebrado que empañó el parabrisas por un segundo. Solo era fatiga, me convencí. La leyenda era solo una leyenda, una historia para asustar a gente impresionable. Pero una semilla de pavor absoluto había sido plantada en lo más profundo de mi mente, en un lugar oscuro que ni siquiera sabía que existía. En los kilómetros siguientes, mis ojos se volvieron traidores, yendo constantemente al espejo, comprobando, confirmando la soledad. Y siempre estaba vacío. Poco a poco, la tensión comenzó a disiparse, sustituida por una vergüenza interior por haber caído en una superstición tan barata. Yo era Javier, un hombre serio de Zaragoza, no un niño asustado por historias de fantasmas. La carretera susurraba sus secretos a los árboles que bordeaban el asfalto, y yo los ignoraba todos. Hasta que, sin ninguna razón aparente, sin ningún sonido o luz, mi cuerpo me obligó a mirar una vez más. Él estaba allí. Ya no era una imagen fantasmal, sino más definida, más sustancial. Esta vez, podía distinguir la línea de sus hombros bajo una chaqueta oscura, el contorno de su pelo corto y oscuro. Ya no miraba hacia adelante, inexpresivo. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, y aquellas manchas negras de ojos parecían ahora taladradas en mi dirección, atravesando el cristal y la distancia entre nosotros. Un hilo de sudor helado me corrió por la espalda, empapando mi camisa. No era fatiga, era real. Era tangible de una manera que helaba la sangre en mis venas. Pisé el acelerador con una fuerza casi brutal, el motor rugió en protesta, y el camión ganó velocidad, balanceándose peligrosamente con el peso de su carga. Aparté la mirada del espejo, concentrándome con una intensidad desesperada en la línea amarilla que serpenteaba Ejed,
un tenue hilo de cordura en medio de aquella locura. Mi respiración salía en jadeos cortos y entrecortados. La radio, que sonaba una tonada folk baja, parecía venir de otro mundo, distante e irrelevante. Cuando me sentí a una distancia segura, la necesidad animal de confirmar el peligro, de medir la amenaza, superó al puro miedo. Era un impulso estúpido y suicida, y obedecí. Miré. Estaba más cerca. Inexplicablemente, ya no estaba apoyado en el asiento trasero. Estaba en medio de la cabina, aún sentado en el aire, como si el asiento se hubiera movido silenciosamente hacia adelante, llevándolo consigo. Sus brazos ahora descansaban sobre el respaldo del asiento del pasajero. Sus manos, pálidas y con venas azuladas como mapas de ríos secos, eran claramente visibles, sus dedos ligeramente curvados. Los detalles de su rostro se habían profundizado. Podía ver la sombra de la barba incipiente, la curva definida de una nariz, la línea fina y cruel de sus labios, que parecían congelados en un leve ceño de curiosidad mórbida. Lo peor eran los ojos. Seguían siendo oscuros, pero ya no vacíos. Había una conciencia en ellos, una inteligencia concentrada y antigua que me estudiaba, que me diseccionaba con un interés clínico y aterrador. Un gemido bajo, casi animal, se escapó de mi garganta. Estaba atrapado dentro de mi propia cabina, moviéndome a 100 kilómetros por hora en una jaula de metal con una cosa que no obedecía las reglas de la física, la razón o la realidad. Cada fibra de mi ser gritaba para detener el camión, forzar la puerta y huir a la oscuridad exterior, pero una voz más profunda y aterrada susurraba que la oscuridad exterior era infinita, pero la oscuridad dentro del camión tenía un rostro y una presencia. Detenerse sería rendirse. Detenerse significaría quedar atrapado, inmóvil, con eso. El miedo a detenerse era mayor que el miedo a seguir adelante. La carretera era mi único salvavidas, incluso si me llevaba más profundo hacia la pesadilla. Y entonces cometí el error final. La carretera curvó suavemente hacia la izquierda, y por un breve instante, las luces traseras de un coche distante, quizás alguien de Calahorra volviendo a casa, iluminaron el interior de la cabina con un resplandor fugaz y rojo sangre. Fue suficiente. La necesidad de ver, de saber, era más fuerte que cualquier instinto de autoconservación. Miré al espejo, y él ya no estaba sentado. Estaba de pie, inclinado porque la cabina no era lo suficientemente alta para su estatura, que ahora parecía absurdamente alta y desproporcionada. Su rostro estaba ahora a menos de un palmo de mi hombro. Podía sentir el frío que emanaba de él, un frío de piedra mojada de cementerio, de tierra removida, de una ausencia total de vida. Sus ojos, profundos e inteligentes, miraban fijamente mi reflejo en el espejo con una intensidad insoportable. Y por primera vez, aquellos labios finos se movieron. No para sonreír, sino en un reconocimiento silencioso. Un asentimiento mínimo, casi imperceptible. Sabía que yo lo veía. Siempre lo había sabido. Y estaba satisfecho, no porque me hubiera asustado, sino porque se estaba volviendo real, porque estaba cruzando la frontera que separa la leyenda de la carne. El terror que sentí entonces ya no era una emoción. Era un estado de ser, una condición permanente. Un peso físico, aplastante, que aplanó mis pulmones y paralizó mis miembros. La carretera Eje dejó de existir. El sonido del motor murió, reemplazado por un zumbido agudo y constante en mis oídos. Todo lo que existía eran esos ojos en el espejo y el frío penetrante, sólido, casi sólido en la nuca de mi cuello. No me atrevía a girarme. Girarse sería aceptar su presencia física de una vez por todas. Sería cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. Sería darle el permiso final que parecía estar esperando. Y ahí es donde la historia siempre se detiene, ¿verdad? ¿Has oído esta leyenda antes, en áreas de servicio de autopistas, en programas de radio nocturnos? El conductor mira al espejo, ve el fantasma, grita y desaparece. Una historia para dar un poco de emoción antes de seguir adelante, una diversión inofensiva.
Pero déjame decirte algo. Una verdad que solo aquellos que han sentido este frío particular en la nuca, que han sentido el asiento del coche hundirse sin razón, conocen realmente. La leyenda está equivocada. El peligro absoluto, el verdadero momento de tu final, no es cuando miras al espejo. Es cuando dejas de mirar. Porque es entonces cuando tus otros sentidos se hacen cargo. Es cuando sientes que el asiento del pasajero, ese que ha estado vacío durante miles de kilómetros, se hunde ligeramente, con un sonido bajo y definitivo de muelles comprimiéndose, como si un peso considerable, sólido, innegable, se hubiera sentado a tu lado. Es cuando oyes, por encima del ruido fantasmal del motor y el zumbido en tus oídos, el sonido bajo y perfectamente regular de una respiración que no es la tuya. Una inhalación, una exhalación, calmada y paciente, como la de alguien que ha esperado mucho, mucho tiempo por ese momento. Ya no necesitas mirar al espejo. Lo sabes. Con una certeza que va más allá del miedo y entra en el territorio de la profecía. Sabes que si giras la cabeza hacia un lado, hacia el asiento que debería estar vacío, encontrarás ese rostro pálido y consciente ya mirándote, desde una distancia que ya no permite negación, oración o escape. La leyenda trata sobre el reflejo. La realidad que estoy viviendo ahora mismo mientras conduzco hacia Tudela con un pasajero silencioso a mi lado, es sobre lo que sucede cuando el reflejo decide volverse real, bajar del espejo y reclamar su lugar a tu lado, para siempre. Y siempre decide volverse real. Siempre se apunta al viaje. Y el destino final de este viaje, bueno, ese destino ya no es mío. La primera vez que oí las campanas de la iglesia de San Miguel fue en una noche sofocante de verano en Toledo, cuando el viento cálido traía algo más que el olor de la lluvia, traía el pasado. No fue un sonido aleatorio, un repique caótico de metal viejo, fue una melodía, precisa y deliberada, que cortó el silencio de la medianoche como un cuchillo. Era medianoche en punto. Yo, un historiador escéptico llamado Javier, me había mudado a esa ciudad hacía meses para escapar del ruido de Madrid, buscando paz para escribir mi libro. La paz, descubrí rápidamente, es un concepto relativo en lugares donde la historia no solo está escrita en libros, sino grabada en la piedra y susurrada por el viento. La iglesia, un esqueleto de piedra al borde del cerro, llevaba décadas abandonada, desde que un deslizamiento de tierra enterró el camino de acceso y la convirtió en un lugar olvidado. Los residentes más ancianos, como el viejo Antonio, dueño del bar donde compraba el pan, hablaban de ella con un respeto temeroso. Me contó, en una tarde lluviosa, sobre la peste del llanto, una enfermedad que arrasó la región en el siglo XVIII, diezmando a los niños. Los enfermos, decía la leyenda, eran aislados en una leprosería cerca de la iglesia, y por la noche, las madres cantaban una canción de cuna triste, una plegaria fúnebre, para calmar a los pequeños que no verían el amanecer. La melodía del carillón, afirmó con una gravedad que me hizo reír por dentro, era exactamente esa canción. Yo me reí, en aquel entonces. Se lo atribuí a la imaginación fértil de un anciano y al poder de las historias de fantasmas que toda ciudad histórica cultiva. Hasta aquella noche. La melodía era innegablemente espantosa, una secuencia de notas graves y arrastradas que no sonaba como un himno religioso, sino como una marcha fúnebre lenta y pesada. Duró exactamente 3 minutos, y entonces el silencio regresó, más denso y pesado que antes. Intenté ignorarlo, atribuírselo al viento o a algún fenómeno acústico, pero una inquietud profunda plantó sus raíces en mi pecho. A la noche siguiente, allí estaba yo, en el porche de mi pequeña casa, esperando. Y a la medianoche, las campanas repicaron de nuevo. La misma melodía perfecta, siniestramente dulce. Esta vez, anoté las notas en un papel, un intento patético de racionalizar lo irracional. Fue después de esta segunda noche cuando comenzaron los sueños. No eran pesadillas comunes. Eran vívidos, olfativos. Siempre estaba en la misma calle de adoquines, en un Toledo del pasado, con casas señoriales oscuras y faroles de gas. El olor era lo peor,
un hedor dulzón de carne podrida y tierra mojada, de llagas abiertas y desesperación. Y las figuras, Dios, las figuras. Se arrastraban por las sombras, no esqueletos, sino cuerpos en un estado avanzado de descomposición, cubiertos por un lodo oscuro y palpitante, con los ojos blancos y lechosos. Susurraban, no con palabras, sino con un sonido de líquido gorgoteando en pulmones ahogados. La canción de cuna era la música de fondo de estas visiones de horror. Despertaba jadeando, el corazón latiendo como un tambor desesperado, el olor de la peste aún impregnando mi dormitorio, incluso con las ventanas cerradas. La línea entre el sueño y la vigilia comenzó a disolverse. Un día de niebla, volviendo del mercado, juré haber visto una de esas figuras enlodadas parada en un callejón, su silueta pestilente disipándose en la bruma en cuanto parpadeaba. Era mi mente, claro, tenía que serlo. El cansancio y el estrés. Fue entonces cuando decidí hacer lo que cualquier historiador haría, investigar. Los archivos de la ciudad confirmaron la peste del llanto. Y, en un libro de registros hospitalarios enmohecido, encontré la partitura de aquella canción de cuna, llamada La despedida del angelito. Las notas que había anotado coincidían perfectamente. Un escalofrío que ya no era de miedo, sino de pura certeza aterradora, recorrió mi espina dorsal. Esto era real. El carillón estaba tocando la canción de los muertos. Y entonces, algo cambió. Los sonidos ya no se limitaron a la medianoche. Empecé a oír el repique bajo y distante durante el día, un eco fantasmal detrás del ruido del tráfico, del murmullo de la gente. Las figuras en mis sueños dejaron de solo susurrar. Comenzaron a mirarme fijamente. Y en uno de esos sueños, una de ellas, más definida, con jirones de ropa harapienta pegados a su piel pustulenta, estiró un brazo hacia mí. No desperté inmediatamente. Me quedé paralizado, sintiendo el frío húmedo de esa mano a punto de tocarme. Tú que me escuchas ahora, cómodamente lejos de aquí, quizás pienses que es solo una historia, un cuento para estremecerse. Yo también solía pensar eso. Pero déjame decirte algo que descubrí de la peor manera posible. El pasado no está muerto. Solo está dormido, esperando la señal correcta para despertar. Y algunas puertas, una vez abiertas, ya no pueden cerrarse. Anoche, ya no necesité soñar. Desperté con el sonido de arrastre en el pasillo, un sonido húmedo y pesado, acompañado por ese mismo olor dulce y nauseabundo de mis pesadillas. La melodía del carillón resonaba débilmente en mi mente, un hilo que me conectaba con el horror que ahora se materializaba al otro lado de mi puerta de madera. La cerradura, vi con un terror que paralizó mi alma, comenzó a girar lentamente, corroída por una sustancia negra y viscosa que goteaba sobre el metal. El miedo ya no es lo que siento. Es una resignación helada. Ya no están solo en los sueños de aquellos que oyen la melodía. Están entrando en la realidad. Y la melodía, me doy cuenta ahora mientras el primer dedo enlodado y deformado aparece en la rendija de la puerta, no era una advertencia. Era una invitación. Y yo, necio que fui, la acepté. Nunca creí en demonios hasta que entendí que los peores no necesitan exorcismos, solo una grieta en tu alma. Me llamo Pedro, y mi familia perfecta se convirtió en un campo de batalla silencioso para cosas que no tienen nombre, cosas que se alimentan no de sangre, sino de lazos rotos y confianza asesinada. Todo comenzó en nuestra casa en Salamanca, un edificio antiguo lleno de historia que nosotros, tontos como éramos, encontramos encantador. El mal no llegó con estruendo, sino con el silencio de un ladrón entrando por la ventana que tú mismo dejaste abierta. Los primeros signos fueron tan insignificantes que solo puedo verlos ahora, desde el fondo del abismo. Era la leche que se agriaba inexplicablemente un día después de comprarla, era la sensación de ser observado incluso cuando estaba solo en casa, era el sonido de pasos en el piso de arriba cuando todos dormían. Mi esposa, Sofía, una mujer práctica y llena de vida, comenzó a despertarse con profundas ojeras,
quejándose de pesadillas donde algo la observaba desde el rincón de la habitación. Nuestra hija, Emilia, de 12 años, comenzó a aislarse, encerrada en su habitación, susurrando con alguien o algo, a lo que llamaba sus amigos invisibles. Mi hijo, Leo, de 8 años, comenzó a dibujar figuras distorsionadas y angustiantes, figuras de sombras con muchos ojos y bocas cosidas. El ambiente en casa se volvió pesado, opresivo, como el aire antes de una tormenta violenta. El silencio entre nosotros ya no era cómodo, estaba cargado, eléctrico, lleno de cosas no dichas. Y entonces comenzaron los susurros. No eran audibles, no de la manera convencional. Llegaban dentro de nuestras mentes, implantando pensamientos que no eran nuestros. Comencé a dudar de la fidelidad de Sofía sin motivo alguno, revolviendo el cajón de su escritorio en busca de un algo que no existía. Sofía, a su vez, comenzó a acusarme de ser distante, de ocultar secretos, de planear abandonar a la familia. Nosotros, que siempre nos habíamos comunicado tan bien, ahora nos comunicábamos a través de acusaciones y sospechas susurradas. Emilia se convirtió en una maestra en el arte de la crueldad sutil. Le susurraba al oído de su madre que yo la llamaba gorda e insatisfactoria en las conversaciones con mis amigos. Me susurraba a mí que Sofía encontraba mi cuerpo repulsivo y que planeaba dejarme por un hombre más joven. Leo, mi dulce niño, comenzó a reproducir palabrotas y conceptos adultos que nunca habíamos escuchado en casa, con una sonrisa vacía y distante en el rostro. La casa olía a humedad y a algo más dulce y podrido, como flores viejas dejadas en un jarrón con agua estancada. Ninguno de nosotros era quien solía ser. Éramos versiones distorsionadas y amargas de nosotros mismos, impulsados por una rabia fría y unos celos enfermizos que no tenían un origen real. Las entidades no necesitaban poseernos por completo, no necesitaban hablar por nuestras bocas ni retorcer nuestras cabezas. Simplemente amplificaban nuestras peores inseguridades, nuestros miedos más profundos, y observaban, impasibles, mientras nosotros mismos destruíamos todo lo que habíamos construido. Y ellas observaban. Podía sentir sus miradas, no físicas, sino una presión en la nuca, una presencia fría en una habitación cálida. A veces, veía sombras moviéndose en mi visión periférica, sombras que se disolvían cuando giraba la cabeza, siempre inmóviles, siempre observando. La violencia que se instaló no fue física, fue emocional, fue psicológica. Era una tortura de pequeños pellizcos diarios, de pequeñas puñaladas por la espalda entregadas con sonrisas en los labios. Era Sofía rompiendo mi taza favorita por accidente y luego sonriendo con una frialdad que no le pertenecía. Era Emilia olvidándose de contarme sobre una reunión importante en la escuela, haciéndome parecer un padre desinteresado. Era Leo mirándome con un odio puro y primitivo que ningún niño de 8 años debería poseer. Supe que estábamos perdidos cuando encontré a Sofía en el sótano, sentada en el suelo de cemento, mirando fijamente la pared. No respondía cuando la llamaba, solo se balanceaba suavemente hacia adelante y hacia atrás. Cuando toqué su hombro, se giró, y sus ojos estaban vacíos, como los de un pez, sin reconocimiento, sin vida, solo una presencia antigua y cansada mirando a través de ella. Susurró, con una voz que era la suya y al mismo tiempo no lo era: les gusta cuando peleamos. Es lo que los alimenta. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estábamos poseídos por una única entidad, sino por muchas, quizás docenas, como gusanos arrastrándose por los cimientos de nuestra casa y de nuestras almas, chupando nuestra energía vital, nuestra felicidad, nuestro amor. Eran demonios de bajo nivel, como debes estar pensando, quizás menos impresionantes que los de las películas, pero infinitamente más perversos. Su violencia no era espectacular, era una erosión lenta y metódica. Tú que me escuchas, en este preciso momento, puedes pensar que esto es solo una historia. Puedes mirar a tu pareja, a tus hijos, y sentirte seguro. Pero te pregunto, ¿estás absolutamente seguro de que ese pensamiento cruel sobre tu cónyuge fue realmente tuyo?
¿Seguro de que ese momento de ira desproporcionada de tu hijo fue solo una rabieta? ¿Cómo sabes que no hay algo flotando sobre tu casa, alimentándose silenciosamente de los pequeños roces de la vida diaria, amplificándolos, convirtiendo el hogar en un campo minado de resentimientos? ¿Cómo lo sabes? Aquí ya no queda salvación. Estoy encerrado en mi estudio, escribiendo esto en un portátil viejo. Puedo oírlos ahí fuera, los pasos ligeros de Emilia, los susurros de Leo, el llanto suave de Sofía. Ya no son mi familia. Son cáscaras, anfitriones de cosas que se ríen de nuestra debilidad. El olor a flores podridas es tan fuerte que casi puedo saborearlo. Y sé que pronto, muy pronto, la cerradura de mi puerta comenzará a girar. No porque vayan a derribarla, sino porque los susurros dentro de mi propia cabeza me convencerán de que es más seguro abrirla, de que me lo merezco, de que quiero esto. Y la abriré. No necesitan violencia, solo persuasión. Y yo, Pedro, el padre, el marido, el hombre que una vez tuvo una familia, me convertiré en otro anfitrión silencioso, observando, impasible, la ruina final de todo lo que una vez amé. Y los verdaderos dueños de la casa observarán y se alimentarán.